Saludos queridos y queridas estudiantes. En esta oportunidad vamos a revisar un material que es la reenseñanza. Nuestro material de la primera unidad de reenseñanza aborda las clases de la 1 a la 5. Recuerden que estamos publicando esta semana la clase 7, lo que quiere decir que la clase 6 y 7 serán abordadas después. Tal como les mencioné anteriormente, esta es una actividad de reenseñanza. Quiere decir que nuestro objetivo es reforzar conocimientos claves de la unidad, conocimientos que ustedes ya han visto en clases anteriores, que no es en ningún caso contenido nuevo, sino que son aprendizajes que son importantes y que es fundamental que a ustedes les quede muy claro de qué se trata. ¿Ya? Ese es el objetivo de este material. Solo incluye contenido clave, no hay actividad que realizar, entonces no es como que, ¿qué teníamos que hacer? No hay ninguna actividad que realizar, simplemente es revisar el material. Si no sabe algo o no recuerda algo, lo copia. Si recuerda todo y no lo necesita, lo descarta. ¿Ya? Es un material de apoyo. Al igual que los materiales de clases, en este material de la reenseñanza encontramos 4 preguntas clave. El material de reenseñanza también va a ser parte del quiz de la próxima semana. Por eso es muy importante que trabajen con este material de la misma manera que lo hacen con los materiales de clase. Es decir, que aunque las preguntas no las escriban, sí busquen la respuesta o sí traten de dar solución por medio de una reflexión personal a las preguntas que se planteen. En este caso tenemos 4 preguntas de inicio de la clase o para activar conocimientos previos. La primera dice, ¿qué es una epopeya y cuáles son sus características? Una pregunta que es muy importante, que es muy reiterada a través de las clases y que ustedes ya debiesen manejar a la perfección, y si no, buscar la forma de comprenderla, como revisando sus apuntes o preguntando a través del correo. ¿Cómo describes a los protagonistas de la epopeya? Nosotros hemos leído ya varias epopeyas o fragmentos de epopeyas en las cuales ustedes han podido conocer diferentes personajes. La pregunta es, ¿qué características o cómo podríamos definir a estos personajes? ¿Qué es lo que tienen en común? Luego, la estructura de las epopeyas. Hemos revisado en una clase anterior también que la epopeya tiene diferentes estructuras, 2 principalmente. ¿Cuáles son estas 2 estructuras que tiene la epopeya? Y finalmente, una cuarta pregunta de reflexión para el inicio de esta clase es, ¿qué es el contexto de una obra? Eso también lo hemos revisado en una clase anterior y es contenido que también está en el libro, así que si no recuerdan alguna de estas cosas, pueden recurrir a los apuntes que tienen en sus cuadernos. Precisamente, una de las preguntas anteriores es la que vamos a responder ahora, que tiene relación con qué es una epopeya y cuáles son sus características. Lo primero es decir que la epopeya se compone de ser un relato en el cual se narran o se relatan, valga la redundancia, las acciones heroicas o las grandes hazañas que ejecuta un héroe. Esa es nuestra primera definición de lo que es una epopeya. Además, en la primera clase pudimos apreciar que las epopeyas se dividen en 2 tipos, las epopeyas de culto y las epopeyas de imitación o populares. Dentro de los temas de la epopeya, los más comunes son las batallas, las guerras, las aventuras. Y sus características o una característica fundamental que posee es el hecho de reflejar aquellos valores o aquello que admira una sociedad, aquello que desea como ejemplo para sus jóvenes y para sus habitantes. Entonces, las epopeyas de alguna forma rescatan lo mejor de una sociedad y buscan plasmarlo a través de una historia que se pueda repetir a futuras generaciones con el fin de replicar esos valores o esas virtudes que quiere transmitir. Bien, respecto a lo que son los personajes en la epopeya, podemos encontrarnos primero con protagonistas que son muy virtuosos y heroicos, es decir, que reflejan el valor del heroísmo a través de sus acciones, a través de sus características de personalidad, arriesgados, valientes, entre otras. También nos podemos encontrar con seres divinos, como son las deidades principalmente. Esto lo vemos en el Mio Cid a través de la fe cristiana o de la fe católica. También lo vemos en Gilgamesh, que interactúa con las diosas. También lo vemos en Odiseo, que él le reza a los dioses. Están presentes de una u otra forma. Nuestros personajes en la epopeya siempre enfrentan grandes desafíos y aventuras, como es en el caso de uno derrotar a el toro de las tempestades,
o conquistar nuevas ciudades, como lo hace el mío Cid, siempre se enfrentan a desafíos y aventuras durante su epopeya. Reflejan lo que una sociedad valora. Por ejemplo, Odiseo, que refleja la sabiduría o el conocimiento, la inteligencia como una virtud que los griegos apreciaban mucho. O el caso de Gilgamesh, que representa la fuerza, también muy apreciada y valorada por la sociedad babilónica. O el mío Cid, que en una sociedad medieval representaba la fe y la fuerza, también dos virtudes muy valoradas por la sociedad. Además de los personajes divinos y de los personajes heroicos, podemos encontrar seres mitológicos. En Odiseo nos encontramos con un cíclope, que es un ser mitológico que no es precisamente una deidad, sino que es un ser que tiene características diferentes a las características humanas y son sobrenaturales. En el caso de Gilgamesh nos encontramos con el toro de las tempestades, que es el toro que la diosa Ishtar le pide a su padre para enfrentar a Gilgamesh, así como también en otros fragmentos de esa misma historia aparece una serpiente que luego le roba. O sea, hay otros seres que es la primera serpiente en cambiar de cuerpo. Hay otros seres que interactúan también con nuestros personajes, que no son divinidades propiamente tal, pero tampoco son mortales comunes y corrientes. Ahí tenemos eso con respecto a los personajes. Bien, respecto a lo que es la estructura de las epopeyas, como ya les había mencionado, la epopeya tiene una doble estructura, es decir, que posee dos estructuras diferentes. La primera es la externa y la segunda es la interna. De la estructura externa podemos decir que es la forma en que se organiza la epopeya, que tiene un título siempre que refleja una idea central respecto al relato. La segunda parte, que es la invocación, que es el momento en que el autor de la epopeya de alguna forma reza o pide a los dioses o al dios, dependiendo de la cultura que esté reflejando, su inspiración, su guía para realizar la epopeya y contar el relato que espera poder contar y transmitir lo que desea transmitir. Les pide como una ayuda o inspiración a la divinidad en la que crea. Y finalmente los cantos, que vienen a ser el equivalente a los capítulos, es decir, un episodio dentro de los sucesos. Cada canto tiene un inicio y un final propio en el cual se relata un fragmento o una subaventura dentro de la gran trama de la epopeya, independiente del personaje. Recordemos, el mío Cid tenía 3 cantos, la Odisea tiene alrededor de 50. Eso depende de la extensión de cada texto. Eso es en cuanto a la forma, que es nuestra estructura externa, que es decir, está afuera. En cambio, en la estructura interna, o sea, cómo está construida desde su interior la obra, tenemos un narrador propio del género narrativo, ¿cierto? Una voz que está contando los hechos, que generalmente es un narrador omnisciente, pero aún no queda ajena a la posibilidad de que también pueda haber narrador testigo, e incluso el protagonista ser el mismo personaje quien relate su propia aventura, ya sea se la esté contando a otro o se la esté contando directamente al lector o a quien escucha la historia. Evidentemente también tenemos personajes que interactúan a través de los hechos y acciones que realizan, personajes que pueden estar constituidos, como ya lo mencionamos en la diapositiva anterior, por seres mitológicos, seres divinos, mortales, semidioses, etc. Y un tiempo y un espacio en el cual ocurren las acciones, que también se subdividen en un tiempo de la obra, un tiempo de las acciones, un tiempo de la historia, y el espacio que puede ser físico, psicológico o social, ya representados los tres en una misma estructura. Recordarles que tanto esta diapositiva como las anteriores representa contenido que ustedes ya conocen, que debería estar en sus cuadernos y que también está en las presentaciones PowerPoint de las otras clases. Por lo tanto, solamente deben copiar aquello que no recuerden y que no hayan entendido, y aquello que ahora ya comprendan mejor o aquello que ahora estén entendiendo. Eso es lo que debe quedar en sus cuadernos. Bueno, el último de los contenidos a reforzar o a recordar corresponde a la idea de un contexto. ¿Qué es el contexto de una obra? Ya lo hablamos, me acuerdo que vimos ejemplos como el caso del contexto actual versus el contexto griego. ¿Qué son? Es el entorno o la situación que predomina al momento de una obra. Dijimos que si habláramos del contexto actual, lo que predomina en nuestra situación mundial sería la pandemia. Y también nombraron, por ejemplo, la crisis medioambiental.
es nuestro contexto, son todas las circunstancias a las cuales nos estamos enfrentando en este momento, y el contexto de una obra es todas las circunstancias que rodeaban al autor al momento de producir la obra. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial el contexto es un contexto bélico, un contexto de crisis, un contexto de dificultades. Cuando un autor escribe en una época de mucha abundancia, el contexto es totalmente diferente, hay alegría, está rodeado de beneficios, de facilidades. Entonces el contexto evidentemente influye en los relatos y en cómo estos se construyen, porque influyen en las acciones del autor, ¿no? Las personas que hay detrás de una obra son personas reales y por lo tanto se pueden ver afectadas por las situaciones que las rodean. Dentro de estas situaciones y de esto que constituye un contexto, tenemos la visión del ser humano y la visión del mundo, y eso tiene que ver con las creencias y los valores. Podemos tener un mismo contexto, por ejemplo, pongámonos en el caso de la Segunda Guerra Mundial, contexto de guerra, pero será lo mismo lo que va a escribir en ese contexto, que está en la misma situación, una persona del partido nazi con lo que podía escribir una persona que fuera judía o que fuera un prisionero de guerra en relación a lo que escribía un soldado. No, ¿cierto? No es lo mismo. A pesar de que esa situación o ese contexto es el mismo, cada persona, cada autor se ve influenciado también por su contexto personal, con sus creencias, con sus opiniones. Si ustedes escribieran una obra hoy en día en el contexto del COVID, ustedes, jóvenes adolescentes, probablemente no tendrían la misma visión de mundo, la misma visión de lo que sucede que lo que pueda escribir su abuelito o su abuelita, o quizás lo que pueda escribir yo. Las diferencias generacionales también nos marcan, también determinan nuestro contexto y nuestro contexto de escritura. Y como ya les había adelantado, los acontecimientos históricos, como son las guerras, como son las crisis, como son los descubrimientos. Por ejemplo, nadie podría haber escrito en Francia o en España sobre el continente americano antes de que fuese descubierto. Nadie podía imaginar o poder escribir sobre los problemas de las redes sociales. Por ejemplo, hagamos una historia sobre cómo dos chicos tienen una relación a través de Facebook antes de que Facebook fuera creado. Podría haber algo similar, pero no sería lo mismo. Entonces, los descubrimientos también van a cambiar el contexto en el cual el autor se desenvuelve y también van a influir en las herramientas que va a utilizar para narrar su historia. Es un concepto muy amplio, muy abstracto, pero me interesa que ustedes lo entiendan como eso. Todas las circunstancias e ideas que rodean al autor y que influyen en él. ¿Bien? Eso sería con respecto al contexto. Bueno, y para finalizar lo que es la presentación, ustedes saben que al igual que el inicio tenemos preguntas de cierre, preguntas que no constituyen una actividad. Recuerden que este es un material de reenseñanza, un material de apoyo, pero que sí aparecen reflejadas de una u otra forma en los cuestionarios o quiz de clases que se hacen después del material. ¿Cuáles son estas preguntas? Y aunque suene reiterativo, ¿cómo puedes reconocer una epopeya? ¿Cómo usted toma el Miocid y dice, bueno, esto es una epopeya? Y toma por otra parte Chicas de Alambre, que es el libro que están leyendo de lectura domiciliaria, y dice, bueno, esto no es una epopeya. ¿En dónde encuentra esa diferencia? ¿En qué características puede nombrar para diferenciarlas? ¿Quiénes son nuestros héroes actuales? ¿A quiénes consideramos héroes el día de hoy? ¿Quiénes son los personajes virtuosos? ¿Quiénes representan lo mejor de nuestra sociedad del día de hoy? Y la última pregunta, ¿cómo creen que influye el contexto en una obra? Eso lo acabamos de mencionar. ¿Cómo puede influir el contexto en una obra? ¿Influye realmente? Da lo mismo si yo escribo ahora, escribo en 100 años, si soy chino o si soy chileno. ¿No influye o sí influye? ¿Y cómo lo hace? ¿Ya? Esa es la pregunta para la reflexión. Esas 3 preguntas que ustedes saben siempre después se incorporan en los quiz o cuestionarios de clase. Bueno, solamente me queda despedirme. Les agradezco mucho haber revisado el material hasta este punto. Espero que sea de su ayuda. Se hizo con harto esfuerzo y cariño, mucho más esfuerzo y cariño que talento. Pero realmente lo hago con la expectativa de que sea precisamente para eso, para su apoyo, para facilitarles un poco las cosas. Sé que es difícil solamente revisar un PPT y que nadie te explique. Entonces trato de hacerlo para que puedan
seguir aprendiendo, seguir mejorando y obtener los mejores resultados que podamos en este contexto. Finalmente les dejo mi correo, ustedes saben que me pueden escribir a él y que yo les voy a ir contestando a la medida que los correos vayan llegando, ante cualquier duda que tengan de las actividades o del contenido mismo. Bien, muchas gracias.